Génesis, que estará a cargo de Elizabeth Fouchán, a quien agradecemos su gentileza en esta participación. Génesis es el libro de los orígenes de la creación visible. En hebreo se pronuncia Bereshit, que significa principio. La propuesta de una transmisión escrita de este libro, antes que oral, se evidencia por el registro de los libros de la genealogía en Génesis 2:4 y 5:1, conocidos en hebreo como Sefer Toldot. El sentido común mueve a suponer que, así como Dios preservó su palabra en copias manuscritas, en papiro y pergamino, también lo pudo hacer con las tablillas de arcilla que contienen el texto del primer libro de la Biblia. El destinatario de este maravilloso libro es la raza humana. Sobre la autoría, lugar y fecha, podemos decir que la transmisión escrita, o lo que es lo mismo, el Sefer Toldot de los cielos y la tierra, y el Sefer Toldot del hombre, fue señalada oportunamente por sus distintos testigos y compiladores en Mesopotamia, Palestina y Egipto. El libro del Génesis registra acontecimientos fuera y dentro del espacio temporal, con una línea que, desde la creación de Adán hasta la muerte de José, puede estimarse en unos 23 siglos, y su temario se puede dividir en 9 tablillas. La primera tablilla registra la creación a partir de la nada, o creatio ex nihilo, que debe diferenciarse de una posterior reconstitución del cosmos. Primeramente, Dios creó los cielos y la tierra. Después de la catástrofe cósmica producida por la rebelión de Lucero y sus ángeles, y una vez controlado el caos, Dios volvió a poner en orden el universo. Es vital distinguir entre lo que Él creó de lo que rehizo mediante su palabra. Así lo registra el Sefer Toldot de los cielos y de la tierra, el cual explica además el día de reposo, la creación del hombre, Edén, la primera pareja, el protoevangelio, la expulsión, la ofrenda del pecado y la descendencia de Caín. La segunda tablilla es el Sefer Toldot de la humanidad. Registra la línea desde Adán hasta Noé y el drama prediluviano. La tercera tablilla registra la construcción del arca, el diluvio, el pacto con Noé y la maldición de Canaán. La cuarta tablilla registra la descendencia de Jafet y de Cam y el conflicto de Babilonia. La quinta tablilla registra las generaciones de Sem hasta Abraham. La sexta tablilla registra la historia de Taré y Abraham y el pacto de la promesa, las peregrinaciones de Abraham y su encuentro con Melquisedec, Agar e Ismael, el pacto con Isaac, la teofanía, el regateo por Sodoma y Gomorra y su destrucción, el incesto, Abimelech, Ismael, el sacrificio de Isaac, la Macpelá, Rebeca y finalmente la muerte de Abraham. La séptima tablilla registra la descendencia de Ismael. La octava tablilla registra la historia de Jacob y Esaú, con un corto paréntesis acerca de su padre. La novena tablilla registra las generaciones de Esaú. Y por último, la 10ª tablilla, que registra la historia de José, la de su padre Jacob y la de su familia en Egipto. Por otro lado, queremos informar al lector la existencia de la partícula et
en el texto sagrado hebreo. Esta partícula está conformada por dos letras. La primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y la última, Tav. Es uno de los morfemas gramaticales más difíciles del hebreo bíblico. Un conjunto de estas dificultades es morfológico y el otro sintáctico. La partícula et es de origen fenicio y puede ser definido como esencia-existencia. A este precioso significado y a su relación como primera y última letra del alefato, como sucede con alfa omega, se le ha adjudicado tan poca importancia que la tradición la reconoce como una simple marca de acusativo, mientras que gramáticos contemporáneos lo consideran como un marcador de énfasis que puede ser omitido del texto sin obscurecer la gramática. ¿Qué se debería hacer? ¿Se les debe negar o se les debe explicar? La partícula et ocurre 7.372 veces, de las cuales 44 están relacionadas con Elohim, y acompañada con la letra hebrea Bab, unas 1.719 veces. Su transliteración Aleph Tav en algunos pasajes es teológicamente obligatoria. No obstante, a lo largo de la lectura que haremos del Viejo Pacto, indicaremos la ubicación en el texto de esta misteriosa partícula hebrea utilizando un pequeño rombo. La lectura de hoy, de Génesis capítulo 5, versículo 1, al capítulo 11, versículo 32, estará a cargo de Natalí Blanco, de Florida, a quien le agradecemos su colaboración. Esta es la escritura de la genealogía del hombre. El día que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán el día que fueron creados. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Había vivido Set 105 años cuando engendró a Enós, y vivió Set después de engendrar a Enós 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Había vivido Enós 90 años cuando engendró a Cainán. Después de engendrar a Cainán, vivió Enós 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Había vivido Cainán 70 años cuando engendró a Mahalaleel. Después de engendrar a Mahalaleel, vivió Cainán 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Había vivido Mahalaleel 65 años cuando engendró a Jared. Y después de engendrar a Jared, vivió Mahalaleel 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Había vivido Jared 162 años cuando engendró a Enoc. Y después de engendrar a Enoc, vivió Jared 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Había vivido Enoc
65 años cuando engendró a Matusalén. Y después de haber engendrado a Matusalén, Enoc caminó con Elohim 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y Enoc agradó a Elohim y no fue hallado porque lo trasladó Elohim. Había vivido Matusalén 187 años cuando engendró a Lamec, y después de engendrar a Lamec, vivió Matusalén 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Había vivido Lamec 188 años cuando engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras, de la fatiga de nuestras manos, del suelo que maldijo Adonai Elohim. Después de engendrar a Noé, vivió Lamec 565 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 753 años y murió. Y era Noé de 500 años cuando engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y dijo Adonai Elohim: No permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque son carne. Sus días serán 120 años. En aquellos días y aún después, los nefileos estaban en la tierra, cuando los hijos de Elohim entraban a las hijas de los hombres y les engendraban hijos como ellos mismos. Estos eran los gigantes de antaño, los hombres de renombre. Y vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra, y su corazón maquinaba de continuo solo el mal, y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra. Y se resintió y dijo Elohim: Borraré de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me indigna haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo, sin defecto en su generación. Noé caminó con Elohim, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra fue corrompida en presencia de Elohim, y fue llenada la tierra de injusticia. Y vio Elohim la tierra, y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé: El fin de todo hombre viene ante mí, por cuanto la tierra ha sido repleta de injusticia a causa de ellos. He aquí, los destruyo con la tierra. Hazte un arca de madera resinosa. Harás compartimientos al arca y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y esto es lo que harás: 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás una claraboya al arca y la rematarás 1 codo por arriba. Pondrás una puerta en un lado del arca y le harás planta baja, segunda y tercera. Y he aquí, yo hago caer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay sobre la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todos los ganados, y de todos los reptiles, y de todas las fieras, y de toda carne tomarás de todos de 2 en 2, y los introducirás en el arca para alimentarlos contigo. Serán macho y hembra. De las aladas, todas las aves según su especie, y de todos los ganados según su especie.
y de todos los reptiles que reptan sobre la tierra según su especie. De todos entrarán de dos en dos contigo para ser alimentados por ti, macho y hembra, y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será de sustento para ti y para ellos. E hizo Noé conforme a todo lo que le había ordenado Elohim, así hizo. Y Adonai Elohim dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. De todo animal puro tomarás contigo 7 pares, macho y hembra, pero del animal impuro tomarás 2, macho y hembra, y de los volátiles del cielo puros, de 7 en 7, macho y hembra, y de los volátiles impuros, de 2 en 2, macho y hembra, para preservar la descendencia sobre toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre el suelo durante 40 días y 40 noches, y borraré de sobre la faz de la tierra todo lo que hice brotar. E hizo Noé todo lo que Adonai Elohim le había ordenado. Y era Noé de 600 años cuando vino el diluvio de agua sobre la tierra. Y por el agua del diluvio entró Noé en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, y de los volátiles y de los ganados puros y de los ganados impuros y de todos los reptiles sobre la tierra. De 2 en 2 llegaron a Noé al arca, macho y hembra, conforme Elohim había ordenado a Noé. Y sucedió que a los 7 días el agua del diluvio vino sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17º del mes, ese mismo día fueron rotas todas las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron rotas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él, y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que repta sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie. Y llegaron a Noé, al arca, de 2 en 2, de toda carne en la que hay aliento de vida. Y los que llegaron, macho y hembra, de toda carne, entraron conforme había ordenado Elohim a Noé. Y cerró Adonai Elohim el arca desde fuera, y estuvo diluviando sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y el agua fue aumentada y levantó el arca, y ésta fue alzada sobre la tierra. Y el agua arreciaba y crecía mucho sobre la tierra, y el arca flotaba encima del agua, y crecía más y más el agua sobre la tierra hasta cubrir todas las altas montañas que estaban debajo de los cielos. 15 codos más arriba fue aumentada el agua y cubrió todas las montañas altas. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, volátiles, ganados y bestias, y todo reptil que pulula sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tiene aliento de vida, y todo lo que había sobre la tierra seca pereció. Y borró todo ser vivo que existe sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, el reptil y el ave de los cielos fueron borrados de la tierra. Solo fue dejado Noé y los que estaban con él en el arca, y el agua fue mantenida elevada sobre la tierra 150 días. Y se acordó Elohim de Noé, y de todas las fieras, y de todos los ganados, y de todos los volátiles, y de todos los reptiles que estaban con él en el arca. Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra, y el agua cesó. Y fueron cerradas las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos, y fue detenida la lluvia desde los cielos. E iba cediendo el agua de sobre la tierra. Por 150 días el agua cedía y disminuía. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes,
el arca se posó sobre las montañas del Ararat, y el agua menguó paulatinamente hasta que el mes 10º y el primer día del mes 11º se dejaron ver las cumbres de las montañas. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y envió al cuervo, que salía y volvía hasta secarse las aguas de sobre la tierra. Luego envió a la paloma para ver si habían menguado las aguas de sobre la faz de la tierra, pero la paloma, no hallando lugar donde posar sus pies, volvió a él al arca, porque había agua sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó ansiosamente aún otros 7 días y volvió a enviar a la paloma desde el arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y tenía una hoja de olivo fresca en su pico. Y entendió Noé que el agua había menguado sobre la tierra. Y habiendo esperado aún otros 7 días, envió la paloma, la cual no volvió más. En el año 601 de la vida de Noé, el primer día del primer mes, aconteció que el agua comenzó a drenar sobre la tierra, y Noé hizo remover la cubierta del arca, y, mirando, he aquí la superficie del suelo estaba drenando. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, fue secada la tierra. Y habló Elohim a Noé, diciendo: Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo animal de toda especie de ave, de bestia y de todo reptil que repta, y vayan por la tierra y fructifiquen y aumenten sobre la tierra. Y salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todas las fieras y todos los ganados y todo volátil y todo reptil que repta sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y construyó Noé un altar a Elohim, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Y aspiró Adonai Elohim un olor que apacigua, y considerándolo dijo Adonai Elohim: No volveré más a maldecir la tierra por causa de las obras humanas, porque la mente del hombre se inclina al mal desde su juventud. No volveré a cortar todo ser viviente como he hecho. Todos los días de la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano y primavera no cesarán durante el día y la noche. Y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y pavor a vosotros estará en todo animal de la tierra, y en toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Lo mismo que la hierba verde os lo he dado todo. Solo que no comeréis carne con su vida, que es su sangre, pues ciertamente demandaré vuestra sangre, así como vuestras vidas. La demandaré de mano de todo ser vivo, y de mano del hombre, de mano de cualquier hermano suyo, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo Aleph Tav al hombre, y vosotros sed fructíferos y aumentad en número. Reproducíos en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí, yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado, y con todo animal terrestre que está con vosotros, todos los que salieron del arca. Estableceré pues mi pacto con vosotros. No será aniquilada ya más ninguna carne por el agua del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir toda la tierra.
Y dijo Adonai Elohim a Noé: Esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Pongo mi arco en la nube, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá mi arco en la nube, y me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más agua de diluvio para destruir a todo ser vivo. Estará pues el arco en la nube, y lo miraré para recordar el pacto eterno entre todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra y yo. Y dijo Elohim a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de estos se produjo la dispersión sobre toda la tierra. Noé, labrador de la tierra, fue el primero en plantar una viña, y bebió vino, y quedó embriagado y desnudo dentro de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo afuera a sus dos hermanos. Y Sem y Jafet tomaron el cobertor y se lo pusieron ambos sobre sus espaldas, y yendo hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Al despertar de su vino, Noé supo lo que le había hecho su hijo menor y dijo: Maldito es Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y añadió: Bendito sea Adonai, Elohei de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Elohim ensanche a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán siervo de ellos. Y vivió Noé tras el diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat, Togarma. Y los hijos de Javán: Elisha y Tarsis, Quititas y Rodanitas. De estos fueron esparcidos los pueblos de las costas, cada uno en sus territorios, según su lengua, en sus tribus y en sus naciones. Hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Hijos de Cus: Seba, Ávila, Sabta, Raama y Sabteca. Hijos de Raama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. Este era intrépido cazador, enfrentado a Adonai Elohim. Por esto se dice: como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a Adonai. El principio de su reino fue Babilonia, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, que es la gran ciudad. Misraim engendró a los ludeos, a los anameos, a los leavitas, a los naftujitas, a los patruseos, a los calsujitas, de los cuales salieron los filisteos, y a los caftoritas. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, y al Jebuseo, al Amorreo, y al Gergeseo, y al Jebeo, y al Araseo, y al Cineo, y al Arvadeo, y al Semareo, y al Emateo. Después fueron esparcidas las familias de los cananeos, y la frontera del cananeo iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza,
y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias y sus lenguas, sus territorios y sus naciones. También tuvo descendencia Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram: Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Cainán, y Cainán engendró a Salá, y Salá engendró a Heber. A Heber le nacieron 2 hijos. El nombre del primero fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almodad y a Selef, a Hazar-Maved y a Jerá, y a Adoram y a Uzal, y a Dicla, y a Obal, y a Abimael, y a Seba, y a Ofir, y a Avila, y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y fue su morada desde Mesa en dirección a Sefar, en la montaña oriental. Estos son los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. Tales son, por sus descendencias en sus naciones, las familias de los hijos de Noé. De estas fueron esparcidas las naciones por la tierra después del diluvio. Y toda la tierra era de una sola lengua y una voz para todos. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijo cada cual a su prójimo: Vamos, fabriquémonos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto les era por argamasa. Y dijeron: Vamos, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre, y dijo Adonai: He aquí son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es sólo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y desde allí Adonai los dispersó por toda la faz de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra, y desde allí Adonai Elohim los esparció por toda la faz de la tierra. Estas son las generaciones de Sem. En el año 2 después del diluvio era Sem de 100 años cuando engendró a Arfaxad. Y vivió Sem después de engendrar a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas, y murió. Y vivió Arfaxad 35 años, y engendró a Cainán. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Cainán 403 años, y engendró hijos e hijas, y murió. Y vivió Cainán 30 años, y engendró a Salá. Y vivió Cainán después de que engendró a Salá 430 años, y engendró hijos e hijas, y murió. Y vivió Salá 30 años, y engendró a Heber. Y vivió Salá después de engendrar a Heber 403 años, y engendró hijos e hijas, y murió. Y vivió Heber 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Heber después de engendrar a Peleg 430 años, y engendró hijos e hijas, y murió. Y vivió Peleg 30 años, y engendró a Reú. Y vivió Peleg 209 años después de engendrar a Reú, y engendró hijos e hijas, y murió. Había vivido Reú 32 años cuando engendró a Serug. Y vivió Reú después de engendrar a Serug 207 años, y engendró hijos e hijas, y murió. Había vivido Serug 30 años cuando engendró a Nacor.
Y después de engendrar a Nachor, vivió Serug 200 años y engendró hijos e hijas y murió. Había vivido Nachor 29 años cuando engendró a Taré, y vivió Nachor después de engendrar a Taré 119 años y engendró hijos e hijas y murió. Y había vivido Taré 70 años cuando engendró a Abraham, a Nachor y a Aram. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nachor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Pero Harán murió antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abram y Nachor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nachor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no concebía. Y tomó Taré a Abram, su hijo, a Lot, su nieto, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abram. Y a causa de una luminaria de los caldeos, los sacó para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, habitaron allí. Y fueron los días de Taré 145 años, y murió Taré en Harán. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.